Vamos a empezar. Bienvenidos todos. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Esta sería nuestra tercera semana en línea. Se supone que para la siguiente pues ya estaríamos en la facultad, ¿no? Muy a pesar de cómo está todavía la situación. Bien, en la clase anterior nos quedamos en aprendizaje. Vimos que de manera general partimos de este concepto desde el punto de vista de cómo acumulamos conocimiento, ¿no? Y aquí en este campo de la inteligencia artificial, pues este es el factor clave para imitar comportamientos inteligentes, el aprendizaje. ¿Logra ver bien la pantalla? La pantalla que... Sí, profesor. Muy bien, entonces hablamos de este concepto. Entonces, ¿por qué es importante hablar de aprendizaje? Pues el aprendizaje es el canal, es el medio, es el conducto con el cual vamos a construir modelos. Modelos que tratan de imitar ciertos razonamientos humanos, comportamientos humanos. Entonces, la clave está aquí en los modelos. Y uno de los modelos que mayor uso ha tenido y ya se ha vuelto un símbolo, un emblema de los comportamientos inteligentes es anticipar eventos, anticipar sucesos. Entonces, estamos hablando de aquí de modelos de pronóstico, modelos predictivos. No siendo menos importante también los modelos que nos ayudan a entender estructuras que están implícitas en los datos. Y de manera subyacente, o sea, de manera organizada entre lo descriptivo y predictivo, luego sacar acciones optimizadas para la parte prescriptiva, ¿no? Entonces, estamos hablando de un campo que se ha ido ramificando más. ¿A qué me refiero? Trabajar con inteligencia artificial para luego sacar comportamientos estrictamente inteligentes basados en la acumulación de la data. ¿Y por qué es importante trabajar con los datos? Pues porque ahí está de manera implícita todo lo que se acumula a lo largo del tiempo de una organización, de alguna institución, todos los procesos, todo lo que conlleva a entradas y salidas que se generan dentro de las empresas, organizaciones en general, ¿no? Y es cuando se utilizan una serie de algoritmos. ¿Para qué? Para sacar esos comportamientos o tratar de entender esos comportamientos, inclusive anticipar sucesos, anticipar eventos. Entonces les hablaba de una ecuación que necesaria y que se está haciendo notorio en los últimos años, debido a que necesitamos nuevas aproximaciones, nuevas formas de fundamentar cuándo realmente una máquina artificial es inteligente, cuándo tiene inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tratamos de imitar comportamientos mecánicos y humanos, pero de manera muy específica. Pero todavía estos sistemas no tienen conciencia, no tienen autonomía, ¿no? Entonces, esta es una nueva aproximación que se salió hace algunos años, la década anterior, para describir la inteligencia desde un concepto computacional. ¿Por qué digo conceptual? Porque todavía hay ciertas, se necesitan cubrir ciertos vacíos que tenemos en la inteligencia artificial. Entonces lo propuso Alexander en su tesis de doctorado, Winsor Gross, quien posteriormente se incorporó al gobierno americano a tratar de fomentar este tipo de usos de la inteligencia artificial. Sobre todo pensando en la inteligencia colaborativa, inteligencia de las masas, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia no puede ser individual. No podemos imitar comportamientos individuales, sino cuánto nos tardaríamos en caracterizar, en hacer aplicaciones o soluciones que sirvan para la sociedad, ¿no? O sea, que sirva para todos. Entonces, fue su propuesta, donde básicamente es una ecuación desde el punto de vista físico. Entonces, si ven, se parece mucho a la ecuación de
de las masas, o de la masa, ¿no? Que es ampliamente utilizada en la física. ¿Qué se entiende? Pues básicamente la inteligencia lo considera como una fuerza. ¿Por qué una fuerza? Porque hay una acción y esa acción tiene que ser maximizada. Maximizada, ¿por qué? Porque se necesita sacar los optimizados comportamientos que de cierta manera conduzcan a alguna, que sean redituables en algún aspecto, ¿no? Económico, de bienestar, de eficiencia, de algún apoyo en algún campo en particular, por ejemplo, no sé, un tratamiento, entendimiento, pronóstico, en fin. Perdón, van a escuchar algunos ruidos, sigan remodelando, supongo que parte de alguna, eh, de la casa de aquí del lado. Entonces, ya llevan así casi una semana. Espero que para allá, para el lado de ustedes, pues no sea tan agudo el sonido. Entonces decía que la inteligencia lo ve como una fuerza y una fuerza pues va desde el punto de vista de una acción, de una actividad. Y esta acción tiene que ser pues, optimizada o maximizada en un tiempo futuro. Entonces, estrictamente estamos hablando de crear comportamientos o modelos verdaderamente efectivos desde el punto de vista del pronóstico. O sea, anticipar eventos o sucesos. Por eso estamos hablando de un tiempo futuro, un tiempo T. ¿Y T qué significa aquí? Pues básicamente es esa fuerza que va a tener esa acción en un tiempo posterior. Y aquí la gradiente que nos muestra en la ecuación, pues básicamente es la diversidad de posibilidades. Entonces, por eso decía desde un principio, vivimos en un mundo diferencial, ¿no? Siempre va a haber un grado de acierto y desacierto. ¿Por qué? Porque pues, son varias las posibilidades. A esas posibilidades que el autor lo nombra como pues es entropía. ¿Qué significa entropía? ¿Han escuchado de ese término de entropía? Es dispersión, ¿no? Es una variedad de posibilidades, o sea, hay varias posibilidades que puede tener para sacar una acción inteligente, para sacar un comportamiento inteligente. Y eso debe tener una dirección. Entonces, significa que va a haber en una dirección, en un vector de posibilidades, va a haber una serie de opciones que finalmente se va a elegir el que sea el mejor o el más optimizado. ¿Para qué? Para sacar una acción. Y esa acción sería un comportamiento inteligente en un tiempo futuro. Entonces, eso es lo que se quiere medir, tratar de medir esos comportamientos inteligentes basado en una serie de posibilidades, eligiendo la mejor opción y que, pues, y por ende también sea repercuta de manera positiva, ¿no? Sea la mejor posibilidad elegida. ¿Para qué? Para sacar ese comportamiento verdaderamente inteligente. Entonces aquí lo que se busca es medir, no tanto el comportamiento humano, aquí no estamos hablando de, vamos a medir quién es más inteligente o no, sino el comportamiento de las máquinas, de los dispositivos, de los sistemas artificiales, desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué significa? Que cuanto más inteligencia exista, más inteligencia colectiva, se tendrá más capacidad de predecir, una mayor capacidad de predecir o saber qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Un mejor pronóstico de la bolsa, un mejor pronóstico de... Entonces, y pues mientras más posibilidades de elección se tenga también, o sea, se mapeen cuántos caminos podemos seguir y se elija el mejor camino, pues vamos a tener una menor cantidad de error. Entonces, pudiéramos minimizar esa incertidumbre, pudiéramos cuantificar de mejor manera y tener una acción concreta sobre el contexto, sobre el caso de uso que se esté trabajando, ¿no? Eso es en términos generales. Ahora vamos a escuchar al autor de esta propuesta. Entonces, desde el punto de la física, lo ven como una fuerza. La inteligencia es una fuerza. O sea, es energía, no es la capacidad de realizar algo. Es un trabajo, es una actividad. Y se representa por este símbolo, por la T.
Y luego hay una dirección de posibilidades, una dirección de opciones que va a tener. Y esas opciones, sobre esas opciones se tiene que cuantificar cuál es la mejor, se tiene que medir desde un punto de vista, ya sea matemático, algebraico, geométrico, o cualquier otro tipo de análisis interno que se pueda hacer, cuál es esa mejor optimización, mejor opción. ¿Para qué? Para tomar esa decisión en un tiempo posterior, un tiempo futuro. Entonces, esta formalización, como les digo, viene del 2013 y en los últimos años está ganando notoriedad, sobre todo porque se busca esa redefinición de la inteligencia artificial como sinergia de un acoplamiento con la inteligencia humana. ¿Para qué? Para construir sistemas verdaderamente inteligentes, ¿no? Entonces, y la idea es buscar sistemas que maximicen las acciones futuras. Entonces, estamos hablando de acciones optimizadas. Y les hablaba pues de un modelo o de crear modelos prescriptivos, ya no quedarnos solo en la parte predictiva. Predictiva, pues decimos, ok, va a llover con un 70% de probabilidades, ¿no? Pero luego, ¿qué sigue? Pues, ¿qué acciones tomar? Entonces dice, ok, si va a llover, tienes que llevar sombrilla, tienes que llevar los zapatos adecuados, tienes que, en fin, una serie de acciones, de recomendaciones. Es como el caso del médico, ¿no? No basta con el registro que nos hagan en la hoja clínica, sino nos den el diagnóstico. Pero con el diagnóstico tampoco podemos sanarnos, entonces nos tienen que dar una prescripción médica, es decir, qué es lo que necesitamos tomar cada cierto tiempo para sentirnos mejor. Entonces, hasta ese punto es lo que se busca, ¿no? Crear sistemas verdaderamente inteligentes que te digan las acciones concretas que se deben tomar. Entonces, vamos a escuchar un lapso de, no sé si son 10, 15 minutos, creo que son alrededor de 10 minutos, para que vean cómo se conceptualiza esta nueva definición. Pueden escuchar el audio si así lo prefieren. Abajo también vienen los subtítulos. Intelligence. What is it? If we take a look back at the history of how intelligence has been viewed, one seminal example has been Edgar Dijkstra's famous quote that the question of whether a machine can think is about as interesting as the question of whether a submarine can swim. Now, Edgar Dijkstra, when he wrote this, intended it as a criticism of the early pioneers of computer science, like Alan Turing. However, if you take a look back and think about what have been the most empowering innovations that enabled us to build artificial machines that swim and artificial machines that think, you find that it was only through understanding the underlying physical mechanisms of swimming and flight that we were able to build these machines. And so, several years ago, I undertook a program to try to understand the fundamental physical mechanisms underlying intelligence. Let's take a step back. Let's first begin with a thought experiment. Pretend that you're an alien race that doesn't know anything about Earth biology or Earth neuroscience or Earth intelligence, but you have amazing telescopes and you're able to watch the Earth, and you have amazingly long lives. So you're able to watch the Earth over millions, even billions of years, and you observe a really strange effect. You observe that over the course of the millennia, Earth is continually bombarded with asteroids up until a point, and that at some point, corresponding roughly to our year 2000 AD, asteroids that are on a collision course with the Earth that otherwise would have collided mysteriously get deflected, or they detonate before they can hit the Earth. Now, of course, as Earthlings, we know the reason would be that we're trying to save ourselves. We're trying to prevent an impact. But if you're an alien race, doesn't know any of this, doesn't have any concept of Earth intelligence, you'd be forced to put together a physical theory that explains how, up until a certain point in time, asteroids that would demolish the surface of a planet mysteriously stop doing that. And so I claim
that this is the same question as understanding the physical nature of intelligence. So in this program that I undertook several years ago, I looked at a variety of different threads across science, across a variety of disciplines that were pointing, I think, towards a single underlying mechanism for intelligence. In cosmology, for example, there have been a variety of different threads of evidence that our universe appears to be finely tuned for the development of intelligence, and in particular, for the development of universal states that maximize the diversity of possible futures. In gameplay, for example, in Go, everyone remembers in 1997 when IBM's Deep Blue beat Garry Kasparov at chess. Fewer people are aware that in the past 10 years or so, the game of Go, arguably a much more challenging game because it has a much higher branching factor, has also started to succumb to computer game players for the same reason. The best techniques right now for computers playing Go are techniques that try to maximize future options during gameplay. Finally, in robotic motion planning, there have been a variety of recent techniques that have tried to take advantage of abilities of robots to maximize future freedom of action in order to accomplish complex tasks. And so taking all of these different threads and putting them together, I asked, starting several years ago, is there an underlying mechanism for intelligence that we can factor out of all of these different threads? Is there a single equation for intelligence? And the answer, I believe, is yes. What you're seeing is probably the closest equivalent to an E=² for intelligence that I've seen. So what you're seeing here is a statement of correspondence that intelligence is a force, F, that acts so as to maximize future freedom of action. It acts to maximize future freedom of action or keep options open with some strength T, with the diversity of possible accessible futures, S, up to some future time horizon, tau. In short, intelligence doesn't like to get trapped. Intelligence tries to maximize future freedom of action and keep options open. And so, given this one equation, it's natural to ask, so what can you do with this? How predictive is it? Does it predict human level intelligence? Does it predict artificial intelligence? So I'm going to show you now a video that will, I think, demonstrate some of the amazing applications of just this single equation. Recent research in cosmology has suggested that universes that produce more disorder or entropy over their lifetimes should tend to have more favorable conditions for the existence of intelligent beings such as ourselves. But what if that tentative cosmological connection between entropy and intelligence hints at a deeper relationship? What if intelligent behavior doesn't just correlate with the production of long-term entropy, but actually emerges directly from it? To find out, we developed a software engine called Entropica, designed to maximize the production of long-term entropy of any system that it finds itself in. Amazingly, Entropica was able to pass multiple animal intelligence tests, play human games, and even earn money trading stocks, all without being instructed to do so. Here are some examples of Entropica in action. Just like a human standing upright without falling over, here we see Entropica automatically balancing a pole using a cart. This behavior is remarkable in part because we never gave Entropica a goal. It simply decided on its own to balance the pole. This balancing ability will have applications for humanoid robotics and human assistive technologies. Just as some animals can use objects in their environments as tools to reach into narrow spaces, here we see that Entropica, again, on its own initiative, was able to move a large disk representing an animal around so as to cause a small disk, representing a tool, to reach into a confined space holding a third disk and release the third disk from its initially fixed position. This tool usability will have applications for smart manufacturing and agriculture. In addition, just as some other animals are able to cooperate by pulling opposite ends of a rope at the same time to release food, here we see that Entropica is able to accomplish a model version of that task. This cooperative ability has interesting implications for economic planning and a variety of other fields. Entropica is broadly applicable to a variety of domains. For example, here we see it successfully playing a game of Pong against itself, illustrating its potential for gaming.
Here we see Entropica orchestrating new connections on a social network where friends are constantly falling out of touch and successfully keeping the network well connected. This same network orchestration ability also has applications in healthcare, energy, and intelligence. Here we see Entropica directing the paths of a fleet of ships, successfully discovering and utilizing the Panama Canal to globally extend its reach from the Atlantic to the Pacific. By the same token, Entropica is broadly applicable to problems in autonomous defense, logistics, and transportation. Finally, here we see Entropica spontaneously discovering and executing a buy low, sell high strategy on a simulated range traded stock, successfully growing assets under management exponentially. This risk management ability will have broad applications in finance and insurance. So what you've just seen is that a variety of signature human intelligent cognitive behaviors, such as tool use and walking upright and social cooperation, all follow from a single equation, which drives a system to maximize its future freedom of action. Now, there's a profound irony here. Going back to the beginning of the usage of the term robot, the play R-U-R, there was always a concept that if we developed machine intelligence, there would be a cybernetic revolt. The machines would rise up against us. One major consequence of this work is that maybe all of these decades, we've had the whole concept of cybernetic revolt in reverse. It's not that machines first become intelligent and then megalomaniacal and try to take over the world. It's quite the opposite, that the urge to take control of all possible futures is a more fundamental principle than that of intelligence, that general intelligence may in fact emerge directly from this sort of control grabbing rather than vice versa. Another important consequence is goal seeking. I'm often asked, how does the ability to seek goals follow from this sort of framework? And the answer is the ability to seek goals will follow directly from this in the following sense. Just like you would travel through a tunnel, a bottleneck in your future path space in order to achieve many other diverse objectives later on, or just like you would invest in a financial security, reducing your short-term liquidity in order to increase your wealth over the long term, goal seeking emerges directly from the long-term drive to increase future freedom of action. Finally, Richard Feynman, famous physicist, once wrote that if human civilization were destroyed and you could pass only a single concept on to our descendants to help them rebuild civilization, that concept should be that all matter around us is made out of tiny elements that attract each other when they're far apart, but repel each other when they're close together. My equivalent of that statement to pass on to descendants to help them build artificial intelligences or to help them understand human intelligence is the following. Intelligence should be viewed as a physical process that tries to maximize future freedom of action and avoid constraints in its own future. Thank you very much. El hombre por lo general siempre ha sido de buscar opciones para mejorar la calidad de vida, ¿no? Su calidad de vida, la humanidad en general. Entonces ha conquistado desde el punto de vista del transporte, por ejemplo, ha conquistado los mares, ha conquistado la tierra y el aire, ¿no? Máquinas. Máquinas me refiero a los medios de transporte, cada vez más sofisticados, inclusive buscando dotarlos de cierta inteligencia, ¿no? Con dispositivos inteligentes. Entonces eso es lo que hace que pues esto siga, que la revolución tecnológica siga avanzando y se busque crear máquinas verdaderamente artificiales, pero que tengan máquinas artificiales que tengan una verdadera inteligencia, una verdadera inteligencia que imite algún comportamiento, sobre todo humano. Entonces, dos opiniones sobre esto, lo que acabamos de ver, para continuar. El que quiera participar. Si no, les pregunto de manera aleatoria. Sobre
la definición de inteligencia, la búsqueda de homologar comportamientos inteligentes a través de una fuerza basada en una variedad de posibilidades que se va a convertir en una acción en un tiempo futuro. Estamos hablando de modelos inferenciales, modelos de pronóstico. ¿Alguien que quiera participar? 2 personas. ¿No? A ver, los que han participado antes, un número Luis Rosales, del 1 al 26. Rosales. No está, ok. Te voy a dar la voz, Plasencia Méndez, y luego, dime un número, Rosales, Luis Rosales, del 1 al 26, 12. Entonces, en primera instancia, algún comentario, Jorge Plasencia, y luego les doy la voz al 12. El 12 es Mejía Morales Edgar. Entonces, va en ese orden. Adelante, Jorge. Bueno, solo quería decir que me parece interesante que en este caso Alex Wisner intente buscar como una ecuación en donde se interprete de manera un tanto clara la inteligencia, donde, o sea, la interpreta como una fuerza que maximiza la libertad de acción en el futuro. Uh-huh. Y bueno, me parece interesante que lo que dice principalmente es que en cuanto que cuanta más inteligencia haya, va a haber más capacidad de predecir lo que sucede en el futuro y que por ende las posibilidades de elección para actuar de la manera correcta sean mejores. Me parece interesante que intente explicar pues la inteligencia con esta ecuación y relacionándola con la entropía. Uh-huh. La diversidad de posibilidades. Sí, sin duda, sí, bueno, sigue siendo una aproximación, ¿no? Pero es algo que se busca también formalizar para saber cuán inteligente o qué cierta inteligencia pueden tener las máquinas artificiales, sobre todo tratando de imitar esos comportamientos que hacen las personas, ¿no? Los humanos. Y pues sí, se necesitan aproximaciones de este tipo para, sobre todo, pensando en una inteligencia colectiva, como bien dices, para crear comportamientos o escenarios verdaderamente inteligentes basados en pronósticos o anticipar eventos, ¿no? de sucesos o lo que pueda aparecer en un futuro. Sí. Luego participa el 12, que es Mejía Edgar. Sí, hola, profesor. Pues yo creo que con lo que más me quedé del video fue esa parte en la que dice que justamente de la ecuación que intenta simplificar, unificar todo y que hace la comparación con la ecuación de Einstein de E igual a mc al cuadrado. Ajá. También lo que está viendo es que ese video ya tiene sus años y ya estaban hablando acerca de, por ejemplo, las aplicaciones que podrían tener de los bots de trading, que en la actualidad ya es como algo un poquito más común, no tan conocido, pero ya se está empezando a utilizar de una manera más profesional. También habla de un libro que la verdad no recuerdo cómo se llamaba el libro, pero que habla sobre, que hacía mención sobre la revolución de los robots, pero que teníamos ese concepto equivocado de que querían dominar el mundo y que era al contrario, ¿no? Que lo que no querían era dominar el mundo, sino poder controlar y predecir, perdón, a los posibles futuros, tener un control del futuro. Ajá. Bien. Sí, sin duda, ecuaciones como esta van a seguir saliendo, son del 2013, casi 10 años, pero es algo que se avisora a sentar como una base teórica importante, sólida, sobre todo por la necesidad de crear estos escenarios, ¿no? Escenarios pues partimos del entendimiento de algún comportamiento en general, luego buscamos anticipar sucesos, estamos hablando de modelos de pronóstico, para luego definir una serie de acciones. Estas acciones pues, son la optimización y con referencia a lo que se menciona sobre
los robots, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que hay una marcada equivocación en el sentido de que siempre se ha pensado en la destrucción y no necesariamente va a ser así. Yo creo que es el humano el quien diseña a los robots, es el humano el que le da ciertas capacidades. Y finalmente, pues es en este caso la inteligencia humana que está atrás de todos estos diseños. Lo que se busca o lo que se quiere lograr es que efectivamente sean en beneficio de todos, ¿no? En beneficio de la sociedad. Pudiera haber, como siempre se ha dado, ciertos mal uso o usos mal orientados, sin duda, siempre va a estar esa parte de los delitos. Pero por lo general, en el contexto nuevo, en el contexto actual, se busca que todos estos desarrollos tengan transparencia, tengan cierto sentido ético, y esa es otra de las necesidades que está creciendo también. No solamente formalizar algo, una nueva aproximación para el concepto de inteligencia, sino hablar de inteligencia artificial y la ética desde varios aspectos, ¿no? La de género, la de datos, la de protección de la cultura, del ambiente, en fin, son varias políticas que están definiéndose. Entonces, yo creo que vamos a convivir en los años que vienen aún más con dispositivos inteligentes, con robots inteligentes, pero los podemos utilizar para nuestro beneficio, sobre todo pensando en facilitar las tareas, sobre todo las tareas mecánicas que a nosotros nos cuesta tiempo realizar, tiempo y esfuerzo, ¿no? Y en áreas pues más específicas, más puntuales, por ejemplo, en el cuidado de la salud, educación, en seguridad sobre todo, pues en fin. Entonces, eso es de manera general. Sé cómo estas aproximaciones seguramente van a haber más, más definiciones o están próximas a salir. Entonces, lo que se busca es esto, cada vez concretar entes o sistemas de cierta inteligencia. En la década anterior también se ha vuelto muy utilizado el término de insight, no sé si lo han escuchado. Es el valor, la visión, la agudeza que se tiene sobre un evento, sobre un estudio de caso de uso específico para crear modelos de entendimiento, de pronóstico. Pero antes tenemos que comprender sobre qué es lo que se está analizando, crear modelos de descripción, ¿no? Y ahora ya no solamente es percepción y pronóstico, sino anticipación. Estamos hablando de ir un paso más allá, pero esto se vuelve complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos optimizar esas acciones. Entonces necesitamos crear como un abanico, perdón, como una bitácora de acciones que se vuelva como un abanico de posibilidades sobre esas acciones previamente ejecutadas, sacar la más adecuada, la más idónea, o elegir la más adecuada. Y con eso pues estaríamos aumentando esa capacidad de razonamiento en estos dispositivos, en estos sistemas en general, como lo hacemos nosotros, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, acumulamos una serie de conocimientos basados en un aprendizaje. Inclusive podemos anticipar ciertos sucesos. ¿Por qué? Por la experiencia. Si nos pasó algo hace un tiempo atrás, probablemente vamos a evitar en lo posible cometer ese error, si fue un error, ¿no? Pero si fue un acierto, pues lo vamos a repetir N veces y cada vez quizás de forma más, con mayor agudeza, ¿no? Mayor, mejores resultados. Entonces, eso es lo que se busca. ¿Cuán complejo es? Pues sí tiene un alto grado de complejidad. ¿Por qué? Porque necesitamos aquí ahora sí entrenar a través de algoritmos. ¿Para qué? Para hacer una especie de razonamiento y sobre ese razonamiento sacar esas acciones. Entonces pasamos de una necesidad de una teoría general a utilizar otra serie de entradas. Estamos hablando de vectores de información. Entonces sobre eso les voy a hablar hoy. Entonces partimos de esa definición para hablar de aprendizaje. Pues, básicamente para saber
si un ente es inteligente o no, tenemos que ver cómo aprende, qué tanto aprende, cómo medir el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? El aprendizaje es el proceso que nos conduce a acumular conocimiento. En nuestro caso, tenemos varios canales para aprender, sobre todo me refiero a los canales de aprendizaje, ¿no? Aprendemos viendo, oyendo y tocando también. Y eso lo vamos acumulando. Esa acumulación hace que sobre ciertos temas, determinados temas, podemos tener un conocimiento, inclusive podemos volvernos especialistas, como están siendo ustedes, formándose en una carrera profesional, ¿no? Cuantas más habilidades aprendidas tengan, pues mejores oportunidades vamos a tener. Entonces les ponía este escenario del cubo. ¿Cuánto tiempo se tardaron? Me dijeron que 3 semanas, 4 semanas, pues es variado, ¿no? Entonces, pero a medida de que conforme va pasando el tiempo, se fue reduciendo esa curva de aprendizaje hasta llegar a resolver este cubo en segundos, ¿no? Quizás menos del minuto. ¿Qué hay tras de esto? Pues hay un conocimiento, hay una forma de mover, de hacer las rotaciones necesarias, inclusive tiene un algoritmo para hacer estas rotaciones y tratar de darle solución a este cubo. Nos tardamos semanas, sí, pero a medida que vayamos adquiriendo ese conocimiento, se vuelve pues un trabajo, una resolución más sencilla. Entonces ese conocimiento es algo que se hace con el tiempo. ¿Sí? Ese conocimiento se gestiona, ¿para qué? Para, en nuestro caso, recordarnos las veces que sean necesarias y darle esta solución. Y en el caso de las máquinas, pues básicamente detrás de eso hay información, sobre esa información se hace una serie de procesamiento. Sobre ese procesamiento hay patrones subyacentes, o sea, patrones que van implícitos y esos patrones finalmente se pueden convertir en información para tomar esas decisiones. Y luego si retroalimentamos esas acciones que se sacaron, pues estamos hablando de modelos eficientes que tengan cierta inteligencia. ¿Por qué? Porque aprenden de los errores, aprenden de los aciertos. Entonces eso es lo que se busca. Entonces les decía, este conocimiento lo gestionamos, inclusive sí, a veces sin darnos cuenta, pero lo tenemos ahí y en cualquier momento pues lo podemos utilizar. Entonces hay un antes y hay un después. Hay un antes, ese proceso de aprendizaje, hay un después o un durante cuando ya teníamos ese conocimiento acumulado para luego pues, ejecutar, ¿no? Sacar esas acciones. Entonces, en el caso de nosotros, pues, ese conocimiento no se ve, es un intangible, ¿no? Buscamos sistematizar ese conocimiento pues basado en la experiencia. Si por ahí nos fue mal en alguna asignatura, en los primeros años de nuestra formación profesional, pues, buscamos que eso no vuelva a pasar, ¿no? Entonces le dedicamos más horas pues, a prepararnos, a hacer las tareas, a anticipar eventos. Si esta experiencia se reutiliza con el tiempo, sin duda, si aprendemos a conducir o a utilizar una bicicleta, pues eso no se olvida. Difícilmente lo vamos a olvidar. Pueden pasar 3, 4, 10 años y pues podemos volver a utilizar la bicicleta, podemos volver a conducir sin problema, ¿no? O algún idioma, ¿no? Si aprendemos algún idioma, quizás nos olvidamos algunas partes, pero ahí está. Después de una revisión podemos reutilizar lo aprendido. Entonces, ¿qué pasa en las organizaciones? Digo organizaciones en general. Puede ser en cualquier área de conocimiento. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ¿dónde está el conocimiento de esas organizaciones? Pues ese conocimiento se va acumulando y para bien se va almacenando. Se almacenan en los sistemas que van gestionando. Todo el proceso, ¿no? Hablan de varias áreas, se gestiona todas las entradas, hay un proceso interno en el cual se almacena el capital humano, la parte organizativa, la parte relacional, y todo va de la mano con el capital tecnológico, ¿no? Entonces se almacena esta información, hay una acumulación cada vez mayor y se reutiliza. Se reutilizan en forma de reportes, en forma no sé, de resúmenes, en forma de una interfaz en el que se interpreta o se le da un resultado. Entonces todo esto se reutiliza.
Pero si podemos gestionar esa información para luego automatizar basado pues, en lo que se tiene, pues estamos hablando ya de sistemas o aplicaciones inteligentes. Entonces, ¿dónde se organiza? Pues está ahí almacenada en los cúmulos de información que tiene. Porque si quisiéramos pasar a comportamientos verdaderamente inteligentes, imagínense, en un banco, si no tuviéramos almacenada la información, ¿con cuántos especialistas tendríamos que trabajar para analizar un comportamiento y que tenga cierta inteligencia, ¿no? Por ejemplo, análisis crediticio, tan solamente esa aplicación. Entonces tendríamos que llegar a un consenso, pasar de una teoría a modelar ese comportamiento para decir quién sí y quién no puede tener un crédito hipotecario, crédito, un grupo de usuarios, un determinado grupo de usuarios con ciertos perfiles pueda o no tener un determinado crédito a través del banco, ¿no? Entonces eso se vuelve complejo, puede ser tan complejo y tan tardado si no tuviéramos esta información, pero si tenemos una bitácora de manera general, ¿no? Una base de datos, un sistema, en fin, un almacén, donde se estén acumulando esa información, pues ahí están, hay evidencias, hay objetos, hay usuarios desde el punto de vista de a quienes sí se les dio ese crédito hipotecario, a quienes no, y por qué. Hay una serie de antecedentes con el cual poder hacer que, pues, crear un comportamiento inteligente para que automatizar y dar pues, como una herramienta más para hacer más eficiente el proceso hipotecario del banco, por decir algo. Entonces, ¿a dónde vamos? A la acumulación de registros, a esa bitácora. Empezamos a analizar. Pero si hacemos un análisis manual, pues nunca vamos a terminar. Pues tras de esto, pues ahí están los algoritmos, ¿no? Esos algoritmos que nos ayudan a identificar esos patrones que están ahí inmersos para luego, pues, darle una sugerencia o una posible acción, tratando de imitar ese comportamiento inteligente. Entonces, partimos de esto. Esta es la nueva tendencia que está, no de ahora, sino ya desde hace varios años, sobre cómo imitar comportamientos inteligentes basado en datos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está la información, está la parte clave para empezar a comprender contextos, escenarios de diferentes áreas. En transporte, en ambiente, en el clima, en la parte financiera, en ciencias en general, en fin, en todo donde existan esta cuantiosa información podemos explotar. Se puede explotar esa información para luego entender, luego quizás anticipar sucesos, sacando modelos de pronóstico y luego inclusive, si ya tenemos modelos refinados, sacar acciones. Entonces estamos hablando de un esquema totalmente dinámico y que esas acciones se vuelvan a retroalimentar para sacar cada vez mejores decisiones. Eso es lo que hacia allá se busca, ¿no? Hacia allá iríamos. Entonces, para no quedarnos solamente en esa inteligencia artificial estrecha, sino ir un poco más allá. Entonces, aquí se hablan de conceptos que nosotros conocemos bien, que la mayoría de aquí de computación y de mecatrónica pues, seguramente he escuchado hablar de los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Así de manera concreta. Alguien que se acuerde de sus clases iniciales en estructura de datos y algoritmos. ¿Qué es un algoritmo, Salas, Alberto? Es una serie de procesos para realizar una tarea. Ajá. Sí, es una serie de pasos, de acciones concretas, ordenadas, para realizar una, pues sí, determinada tarea o sacar una solución, ¿no? Ante un problema. Entonces, y hablamos de las máquinas porque, pues es el dispositivo, la computadora, donde vamos a procesar cierto cúmulo de información a través de estos algoritmos. Entonces, en esencia, este concepto de algoritmos viene también de hace mucho tiempo atrás. Este es el padre de los algoritmos, seguramente lo han leído en algún momento. Este señor, sobre su nombre es una variedad de pronunciaciones, ¿no?
Al Khwarizmi, en general, le pidieron hacer una reconversión de la forma de cómo se estaban utilizando los números. Entonces él propuso cambiar de los romanos a los arábicos, al que actualmente utilizamos, ¿no? Incluyendo el cero. El cuestionamiento principal fue cuando le preguntaron ¿y qué utilidad tiene el cero? ¿No? ¿Por qué si en el enunciado dice que no tiene valor? ¿Cuál es el sentido de emplear un cero? Su respuesta fue que sirve para potencializar, ¿no? Por ejemplo, si al 1 le incluimos un 0, después tenemos un valor de 10 y así sucesivamente, ¿no? Ante esos cuestionamientos, él puso este ejemplo, el valor del ser humano, ¿no? Le dice, si tiene ética, le vamos a dar un valor de 1, ¿no? Al ser humano. Pero si es inteligente, le agrego un 0, va a valer 10. Y si esta persona tiene dinero, pues va a valer 100. Y si es una buena persona, no va a valer 100, sino va a valer 1000, ¿no? Y así. Entonces, pero si pierde este primer dígito, que es el de la ética, pues pierde totalmente todo, ¿no? Entonces se quedaría con ceros. Entonces ese es el sentido que le dio, es potencializar, en este caso, la forma de numeración. Porque si no, imagínense cómo utilizaríamos la numeración actual basada en esta serie de cadenas, ¿no? De números romanos. Entonces, por eso se le conoce a este señor por su estudio, por su trabajo que hizo sobre el uso de los algoritmos en la parte y su contribución en la reconversión de la forma de numerar de los romanos a los arábicos. Entonces, y es así, los algoritmos es una serie de ejecuciones, de pasos ordenados, inclusive sistematizados, para dar solución a un determinado problema. Entonces, ¿y qué hacemos? Pues buscamos nosotros a través de estos algoritmos entender desde el punto de vista de la inteligencia artificial cómo se piensa, ¿no? Cómo pensamos los humanos. Y una vez entendido esto, pues trata de reconstruir. Reconstruir significa modelar, significa caracterizar. Entonces aquí el término de modelo es dar solución a un determinado problema, ¿no? Si le pregunto qué es un modelo, cuando se habla desde el punto de vista de la moda, por ejemplo, dicen, es un modelo, ¿no? Trabaja de modelo, pues porque es un estereotipo, ¿no? Es como un prototipo, es todo como una figura a imitar, a seguir. Entonces, desde el punto de vista aquí tecnológico y de inteligencia, un modelo es la solución a un determinado problema, a un determinado caso de uso, la resolución, ¿no? Entonces, tras de eso, pues es el entendimiento de cómo se piensa, cómo se trabaja, cómo se actúa, luego reconstruir, o sea, modelar, sacar esa solución. Entonces, el propósito a través entre los algoritmos y las máquinas es formalizar ese pensamiento del humano que es abstracto, ¿no? Y sacar un modelo a través de una representación lógica de patrones para luego decidir qué acciones se puedan tomar. Entonces son dos caminos, dos conceptos que se han ido complementando con el tiempo. Entonces aquí partimos de la base computacional y la inteligencia artificial y también bases matemáticas. ¿Por qué digo de bases matemáticas? Gran parte de los modelos que se ven aquí tienen una base fuerte en las matemáticas porque son funciones realmente. Son funciones que tratan de medir, identificar, relacionar a partir de vectores de entrada, llámese objetos o elementos, y empezar a pues primero entender comportamientos internos para luego sacar esas inferencias, ¿no? Entonces los algoritmos indican el cómo y en qué orden se van a ejecutar esas instrucciones. Para esto pues se necesitan de los lenguajes de programación. Nosotros vamos a utilizar Python como medio para expresar esos algoritmos. Y las computadoras, pues, por su capacidad, nos permiten ejecutar. También se utilizan, es como escuchar cuáles van a ser las arquitecturas desde el punto de vista computacional, ¿no? Si va a ser una distribuida, una
no sé, basada en ciertos componentes, cómo se va a centralizar, va a ser descentralizada. Entonces, esta es una de las arquitecturas que se ha ido utilizando, de hecho ha sufrido varias modificaciones, pero que ha servido para sentar las bases para lo que se hace ahora. Todo el procesamiento interno de la data a través de una serie de componentes para luego sacar esos patrones que están ahí implícitos, ¿no? Entonces, este es así como hay el padre de los algoritmos, también está el padre de la arquitectura en general, del desarrollo tecnológico del cómputo, es von Neumann, y este es el padre de la computación, ¿no? Alan Turing. Entonces, todos como que, de acuerdo a las necesidades que se han ido reviviendo con décadas anteriores, han ido conceptualizando y han ido sentando lo que hoy se conoce como inteligencia artificial para el procesamiento de la información. Y desde otro punto de vista, para cuantificar la incertidumbre, estamos hablando desde las partes de las probabilidades. Tenemos a estos dos que también han contribuido de manera importante para la noción del pensamiento basado en pronósticos, ¿no? Pasamos de ser totalmente deterministas a vivir en un mundo diferencial, un mundo con incertidumbre. Pearson y Fisher. De hecho, en un momento dado, de luego les voy a comentar más, cuando veamos algo para caracterizar variables. Entonces, ante una necesidad de dar solución a un determinado problema, me refiero a crear modelos desde este punto de vista, de lo descriptivo a lo predictivo y llegar al mundo prescriptivo. Si tenemos un determinado problema, pues creamos un modelo, ¿no? Entonces sería la solución a un problema determinado. Entonces vamos a tener varias soluciones. La solución de Guillermo, la solución de André, de Ernesto, de Alexandra, en fin. Entonces si estamos trabajando sobre un determinado caso. Y la combinación de varias soluciones se llama metamodelo, ¿no? Estamos trabajando sobre un problema y tenemos varios enfoques, varias soluciones. A eso se llama metamodelo. Pero dentro de este modelo pues vamos a tener ya sea un procedimiento, un método, y dentro que es una serie de pasos también estructurados, que es como una secuencia que nos dice qué es lo que se hizo para llegar a esa solución, ¿no? Va a haber una recopilación, un análisis y una identificación, ¿no? O una especie de razonamiento interno. ¿Para qué? Para luego aplicar los algoritmos, ¿no? Nos dice, ok, dentro de este método utilice este o estos algoritmos. Entonces va en ese orden. Entonces, el método traza el camino, dice cómo hacer, mientras que la técnica o de manera más específica el algoritmo muestra cómo recorrer, cómo imitar esos comportamientos, cómo reconstruir esos comportamientos humanos, ¿no? Entonces esto es de manera general. Repito, un modelo es la solución a un determinado problema. Si hay varios enfoques, varias soluciones sobre ese mismo problema, estamos hablando de un metamodelo. Y que muchas veces se buscan soluciones de ese tipo. ¿Por qué buscamos metamodelos o varias soluciones para un problema? Porque se quieren comparar, se quieren cuantificar cuál es mejor que otro, ¿no? Para efectivamente, y sobre esa comparación, tomar la mejor decisión. Entonces, para eso es. Se pueden utilizar diferentes enfoques desde el punto de vista del funcionamiento del algoritmo. Para eso se habla de este concepto. Puede convivir varios modelos dentro de una aplicación, pues sin duda, ¿no? Puede ser uno desde el punto de vista tradicional, algún algoritmo en específico, o desde un punto de vista pues, más actualizado, ¿no? Por ejemplo, alguna red neuronal profunda con respecto a un árbol, con respecto a, no sé, a una estimación basada en probabilidades, una bayesiana, pues en fin, todos funcionan de manera distinta. Lo que se busca es una solución. Van a tener un acierto, sí, pero también van a haber un porcentaje de error. Y eso es lo que buscamos cuantificar. Entonces,
Esa es la diferencia entre metamodelo y modelo. Entonces ahora vamos a hablar de aprendizaje, vamos a hablar tanto de aprendizaje, algoritmos, máquinas, en fin, todo lo que engloba para hablar de aprendizaje automático o aprendizaje de máquina, que es un subdominio, subcampo de esta inteligencia artificial actual, de esta inteligencia artificial moderna, ¿no? Moderna desde el punto de vista, ya no partimos de una necesidad teórica o de sentar las bases teóricas, sino ahora partimos de utilizar la información acumulada que está dentro de los almacenes, las bitácoras, las bases, para luego tratar de entender ciertos comportamientos. Comportamientos en salud, algún tratamiento médico, comportamientos en seguridad, alguna identificación de fraude, comportamientos en educación, algún tipo de análisis sobre el aprendizaje escolar, en fin. Ahí es esa acumulación de información. Entonces, sobre eso vamos a partir y en lo posible trataremos de ver algunos algoritmos en cada uno de los tipos de aprendizaje, porque también dentro de esto, del aprendizaje máquina, existen tipos. Depende de su funcionamiento y el objetivo hacia el cual estaba orientado. So, hablamos de aprendizaje de máquina, aprendizaje automático o algoritmos con cierta autonomía. ¿De dónde aprenden? Pues aprenden de la data, ¿no? De la acumulación de información que hay. Este aprendizaje automático también es un nombre, diría yo, que ha resurgido notablemente en los últimos años, debido precisamente a esta tendencia, a este enfoque de la revolución industrial basada en automatización e inteligencia artificial basada en datos. Si es una inteligencia basada en datos, pues estamos hablando de algoritmos que se procesan esa información y ahí enclava bien, o enmarca bien el aprendizaje basado en datos desde el punto de vista de autonomía, ¿no? Entonces es un subconjunto de algoritmos que entrena pues las computadoras, básicamente. ¿Y qué hacen? Pues aprenden o pseudo aprenden, ¿no? De lo que se tiene de la información. Entonces, no es realmente un concepto nuevo. Esto también viene casi de la mano con la aparición de la inteligencia artificial. Mientras que la definición de inteligencia artificial fue ahí por el año 56 del siglo anterior. Nace en el 59, 3 años después. Entonces, nace como un campo que busca explorar algoritmos o el desarrollo de nuevos algoritmos que puedan aprender y luego hacer predicciones sobre los datos. Pero esto se quedó corto. En la actualidad no solamente ahora se buscan hacer predicciones, sino anticipar acciones, ¿no? Que es la otra parte, la parte inferencial. Por eso se está ramificando más. Ya no estamos hablando solo de hacer predicciones, sino prescripciones. Entonces, la principal diferencia con los algoritmos comunes o convencionales es el aprendizaje. Y está entrecomillado porque el aprendizaje está ahí implícito, la forma de cómo tratan de comprender qué es lo que se hace o en lo histórico de la data, qué es lo que está pasando, qué patrones hay, cómo ha sucedido, qué ha realizado, qué se ha comprado, cómo se ha utilizado. Y quizás identificar también de manera interna algunos desfases, cuellos de botella, procesos tardados, en fin, todos esos que a simple vista no es evidente. Es complejo de identificar. Entonces ahí está la parte del aprendizaje. Aprender a partir de entradas, de la acumulación de información y sacar cierta evidencia. ¿Sí? Cúmulos de información en forma de datos. Y luego, si tenemos una diversidad de datos, pues es más complejo aún, estamos hablando de heterogeneidad, y si tenemos en fuentes diversas, en ubicaciones distintas, pues es más complejo de analizar, ¿no? No está centralizado, sino pues tenemos que ya sea integrarlos para centralizarlos, o utilizar un algoritmo en cada uno de esas bases que están en diferentes lugares. Eso es lo que necesita para funcionar. Luego también necesita pues los algoritmos, ¿no? Los algoritmos en sus diferentes tipos.
todos tienen una función específica, todos tienen una forma de trabajar distinta, quizás con unos con mejores resultados que otros. Otros computacionalmente son costosos, otros son mucho más rápidos, otros trabajan desde un enfoque algebraico, otros desde un enfoque geométrico porque miden. Pues en fin, todos estos tienen particularidades. Entonces, ante un determinado problema, pues funcionan mejor unos con mayor eficiencia que otros. Y la idea es esa, ¿no? Crear modelos para luego compararlos y sacar el mejor resultado. ¿Qué hace para que sea considerado el aprendizaje automático como exitoso en los últimos años? La respuesta está en la forma de cómo estos algoritmos utilizan la data para aprender. Y aquí me refiero de ejemplos y experiencia. Ejemplos son esos renglones de información que hay que pueden tener cierta estructura, pues que básicamente son vectores de información, donde cada vector trae una cantidad de características o de condiciones o de variables. Desde el punto de vista más estricto, podemos decir de atributos y sus respectivos valores. O de la experiencia, ¿no? Que es una venta, una opinión, una entrevista, pues en fin. Entonces, sí, mientras tengamos acumulado información, pudiéramos sacar cierta evidencia, cierto patrón, cierto comportamiento, inclusive traslapar a cierto pronóstico. Y si podemos sacar después acciones y con base a esas acciones optimizar las acciones futuras, pues estamos hablando de ese cambio que queremos hacer. Cambio en el sentido de pasar de lo débil a lo fuerte, ¿no? O a lo general. Entonces, aquí que se acumulan estos ejemplos en estas experiencias en forma de vectores, pues la información no de un vendedor, si estamos hablando de un comercio, ¿no? Sino de de un escenario amplio de las ventas de un año, ¿no? Entonces, donde ha participado vendedor 1, vendedor 2, vendedor N. Entonces, ¿siguiendo qué? Siguiendo una secuencia lógica, siguiendo pues un patrón de venta, ¿no? Se agarra el producto o el producto pasa por la caja, se cuantifica cuál es su valor, luego se resta en el inventario el producto que acaba de salir y entonces se hace todo un análisis, por ejemplo, de cuántos productos se vendieron en el día, por decir un ejemplo, ¿no? Y luego queremos automatizar ese proceso pidiendo o solicitando el producto en un tiempo después, la reposición o la entrega del producto a tienda, ¿no? ¿Para qué? Para que se mantenga vigente siempre y no carecer de inexistencia. Entonces, ¿por qué? Porque si no vas a encontrar clientes no satisfechos y eso hace que pues, puede haber abandono, inclusive la gente o los usuarios deje de ir al negocio, en fin. Entonces, ahí está la acumulación de información. Entonces, estamos hablando de un escenario, de un negocio, pero así podemos identificar en cualquier otro entorno. Entonces, antes, este aprendizaje automático, pues básicamente seguían instrucciones, ¿no? Desde un punto de vista de un algoritmo convencional, pero ahora existe esa necesidad de aprender, reutilizar ese conocimiento, volverlos a entrenar. ¿Para qué? Para hacerlos entes cada vez más inteligentes. Ojo, que aquí todavía no hablo de conciencia, que esa es la otra parte que necesita. Crear no solamente sistemas que razonen, que saquen cierto comportamiento o cierto escenario, pronostiquen algo con cierta inteligencia, sino falta la otra parte que es la conciencia, crear que tenga autonomía, ¿no? Si identifica un patrón A, ¿qué debe hacer? ¿No? Si identifica un patrón B, ¿qué debe hacer? O si hay un evento externo que no está considerado como parte de las condiciones con el cual fue entrenado, ¿qué hacer? ¿Cómo reaccionaría? Entonces, es otro, estamos entrando ya a otra necesidad cada vez más creciente de sistemas en contextos totalmente conscientes o sistemas conscientes de contexto. Entonces, precisamente ante esa diversidad de tipos de cómo se debe aprender a partir de la entrada de insumos, de observaciones, de experiencias previas, existe también esa ramificación de qué es lo que se
busca o qué se puede hacer con ciertos tipos de aprendizaje dentro de este contexto del aprendizaje máquina, ¿no? Estamos hablando de la parte supervisada, no supervisada, reforzada, profunda, o una mixtura de estos para crear modelos híbridos, modelos mixtos, ¿no? Donde pues, convivan un algoritmo de reforzado, por ejemplo, un algoritmo de deep learning, ¿no? Estamos hablando de modelos mixtos, como el que se hizo en el juego de Go, ¿no? Utilizaron aprendizaje profundo, ¿no? Y también matices de aprendizaje reforzado, sobre todo para las evaluaciones de aciertos y desaciertos. O simplemente una combinación de aquí, de lo supervisado y no supervisado, para sacar modelos cada vez con mejor acierto en los pronósticos. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo qué es lo que hay realmente en la estructura interna y luego decimos qué es lo que va a pasar, basado en un escenario, ¿no? Ventas, tratamiento médico, fraude, en fin. Entonces, sobre estos tipos vamos a hablar. Entonces, cuando se habla de no supervisado, cuando hay un aprendizaje interno, desde el punto de vista no supervisado, para crear modelos descriptivos, básicamente es cuando no se condiciona. Se dice no supervisado porque no hay una acotación intermedia, no hay una acotación por parte de alguien más, en este caso el especialista, el ingeniero en inteligencia artificial o el ingeniero en aprendizaje automático, donde va a condicionar con el aprendizaje con respecto a una u otra variable, a una determinada variable, ¿no? Lo que hace es ingresa todas las condiciones, todas las características revisadas o evaluadas, y sobre esas características donde existe como una especie de matriz y hay una serie de vectores de información, empieza a procesar los algoritmos para luego encontrar cierta evidencia, ciertos patrones que están ahí inmersos y luego resumir comportamientos. Resumir qué tipo, por ejemplo, perfiles de usuario, segmentar clientes, sacar tipo reglas o condiciones. Sí, entonces, sí A, entonces B, ¿no? Ese tipo de condiciones. Eso sería con respecto a la parte del no supervisado, porque no hay una acotación intermedia, no hay una supervisión que condicione la forma de aprender con respecto a la data. Forma de aprender con respecto a una variable, ¿no? En particular, sino todas las variables son potencialmente útiles, todos tienen un aporte. Sobre esas variables potencialmente útiles, pues se saca un resumen, un comportamiento, y eso es lo que se tiene que interpretar. Del otro lado, lo supervisado, aquí sí hay esta injerencia de alguien más, de un tercero, en este caso sería del especialista, ¿no? Que hace, condiciona el entrenamiento. ¿Por qué? Porque va a definir una salida en específico, que va a ser una variable sobre el cual se va a hacer ese pronóstico. Entonces, sobre esa variable que se va a hacer el pronóstico, pues luego hay una definición de qué variables van a ayudar a predecir este escenario. Entonces aquí hay una acotación de por medio, por eso se dice supervisado. Se habla también de datos con etiquetas y sin etiquetas. En este caso, el supervisado, pues se va a hacer ese pronóstico, esa parte inferencial sobre una serie de valores que ya están condicionados, ¿no? Si es un tratamiento médico, pues sobre ese tratamiento médico. Si es una clasificación de un tumor, sobre ese tipo de tumor, ¿no? Benigno, maligno, en fin. Entonces hay una etiqueta previa y una variable sobre el cual se va a hacer el modelo de inferencia. Y aquí no, aquí todas las variables, todas las condiciones o las características van a ser parte del modelo. Todas con el mismo peso, con el mismo valor. Y luego sobre esos patrones que se obtengan se hace una descripción. Aquí no. Aparte de la definición sobre esa variable que se suele llamar variable clase o variable a predecir o variable sobre la cual se va a hacer inferencia, se tiene también que hacer una separación de la estructura. ¿Para qué? Para validar cuán eficiente está siendo el modelo. Entonces, vamos a dejar un remanente de esos vectores de datos para
hacer esa evaluación, esa validación. También entonces está ahí la supervisión. Estamos acotando, estamos quitando un porcentaje de la información para validar. Validar que el modelo que se ha entrenado y ver cuán eficiente es. ¿Y por qué se busca? Para que esto sea reproducible en el tiempo, o sea, que se pueda utilizar. ¿Sí? Y el otro es el reforzado. Aquí, desde la década anterior, lo que se ha visto es reutilizar el concepto de inteligencia artificial, que tampoco es nuevo, también viene ahí de los años 50. También casi inteligencia artificial hace algunos años era sinónimo de redes neuronales, que no necesariamente es así. Entonces, así como la inteligencia artificial ha tenido sus avances, ha habido estancamiento, luego ha habido impulsos renovados, también las redes neuronales ha tenido casi un ciclo parecido. Ha habido un estancamiento por muchos años, luego le hicieron mejoras a la forma de cómo trabajaba una red neuronal, para luego diversificar, sacar varios tipos de redes y empezar a ser utilizado en problemas reales, ¿no? Y luego, con la aparición de la separación de las neuronas en varias capas y luego dentro de las capas crear una intermedia y subdividir, pues estamos hablando de una forma de aprendizaje profundo. ¿Por qué? Porque se atomiza más la información, los vectores de datos. ¿Para qué? Para sacar un resultado más depurado, o ciertamente depurado, ¿no? Estamos hablando del aprendizaje reforzado, profundo, aquí, antes del reforzado. Estamos hablando del aprendizaje profundo. Entonces, este aprendizaje profundo, entre el 16 y 17 del año del 2016-17, pues ha ganado notoriedad, precisamente por sus aportes, ¿no? En la clasificación de imágenes, en el tratamiento del lenguaje natural, y siguen innovándose, sigue desarrollándose. Entonces se crean varias formas, varias arquitecturas, inclusive cada vez una mejor que otra. Por ejemplo, la convolucional está siendo desplazada ahora por una que se llama transformer, ¿no? Transformadores. Entonces, y esa es otra forma de aprender a partir de la data, pero la estructura está basada en redes neuronales profundas. Y este tipo de redes neuronales profundas, o estas redes neuronales profundas, pues básicamente ha sido un aporte importante de la década anterior. Fueron tres, a quienes se les conoce como los padrinos de la inteligencia artificial. Si quieren, busquen ahí en su navegador, pongan padrinos de la inteligencia artificial. Uno de ellos es Joshua Bengio. Entonces, él y otros dos más, él es franco-canadiense, un inglés, y el otro no me acuerdo la nacionalidad, fueron los que impulsaron todo este enfoque de aprendizaje profundo. No lo hicieron en un año, no lo hicieron en dos, sino venía desde los 2000 hacia adelante. Empezaron a trabajar de manera constante en sentar las bases de lo que se conoce hoy como aprendizaje profundo. Todavía se necesita hacer más, sin duda. Se utiliza muchísimo en procesamiento del lenguaje natural, hay grandes avances. En procesamiento o clasificación de imágenes también hay avances, pero todavía falta hacer más contribuciones. Cuando le preguntaron a uno de ellos, a los que se les considera padrinos de la inteligencia artificial, qué tanto se necesita hacer para tener sistemas inteligentes basados o sumamente inteligentes basados en aprendizaje profundo, dijo, pues mucho. Apenas se tiene en algunos casos, una inteligencia similar a la inteligencia de un niño de 3 años, porque todavía falta hacer más, ¿no? Luego, y no menos importante, está el aprendizaje reforzado. ¿Por qué reforzado? Por refuerzo. Porque reforzamos o se refuerza, se busca cuantificar los aciertos y desaciertos, ¿no? Las equivocaciones. Mientras más aciertos se tengan, pues va a haber como que va a ser mayor el estímulo. O sea que hay una especie de awareness, ¿no? Una especie de dar contribuciones, en este caso algún estímulo ante las acciones bien tomadas, los hechos bien realizados.
de los logros pues, en un juego, alguna satisfacción, en fin. Entonces se les da una ponderación, se les da un peso. Y si hay alguna desacierto, una equivocación, pues también hay una penalización, ¿no? Como sucede por ejemplo, cuando se entrenan a las mascotas, ¿no? Los perros. Dice, pues te vamos a dar unas galletas o algo, unos huesos o algo, esos que comercializan en los supermercados. Si el perro logra, no sé, traer el disco, ¿no? Si se le lanza el disco. O traer la pelota si es que se le lanza. Entonces, cuantas más repeticiones se tengan, va a haber pues, mayor forma de aprender. Entonces va a reproducir cierto comportamiento pseudo inteligente, ¿no? Y si fracasa, si es que hay un hecho mal realizado, equivocado, también va a haber una penalización. Entonces al perro no le va a tocar la galleta, ¿no? O el hueso, no sé. Entonces pasa con los niños igual. Entonces hay un aprendizaje que se va logrando con el paso del tiempo y eso se va reforzando. Cuanto más estímulo reciba, cuanto más aciertos se haga, pues vamos a tener mejores puntuaciones, ¿no? Y de caso contrario, pues vamos a tener penalizaciones. Y eso es lo que se trata de imitar. Entonces, son condiciones de ejecución que se realizan para pues, lograr reproducir pues, un comportamiento. Aquí, ¿cuál es el aspecto en contra? Bueno, no en contra, sino que pudiera condicionar el aprendizaje, pues el factor externo. ¿Por qué? Porque son eventos no controlados, eventos que pues, pudieran ocasionar que lo que se hacía bien fracase, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba contemplada una variable más, una condición externa. Si combinamos estos dos, pues podríamos lograr cada vez escenarios pues, más inteligentes o con cualquier otro de los tipos de aprendizaje. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? No, ninguna. Quizá aquí explicando un poco más. Entonces, un cuadro resumen. Lo no supervisado es pues, básicamente identificar patrones subyacentes que están ahí inmersos a partir de estructuras. Todas las variables, todas las características forman parte de la solución. Entonces aquí se habla de datos sin etiquetar, sin etiquetas. Son resultados que desconocemos, ¿no? De inicio. Entonces, es encontrar cierta tendencia, o ciertos patrones que están implícitos en las estructuras internas de la data. Y las formas de hacer son varias, y dentro de esas formas están varios algoritmos. Vamos a tratar de entender aquí a través de clusterizaciones, segmentaciones, reglas de asociación, principalmente para que vean cómo sacar información de estas entradas. Y del otro lado están la parte supervisada o el aprendizaje supervisado, ¿no? Que aquí sí condicionamos a través de una variable que pueden estar etiquetados y esas variables pueden tener 2 valores, 3 valores, n valores, ¿no? Depende. Entonces, podemos hablar de pronósticos basados en una clasificación bivalente, o sea, de 2 valores, multiclasificación si tienen más de 2 valores, o simplemente podemos hacer un pronóstico de valores continuos, ¿sí? Pero condicionamos el aprendizaje a partir de esa variable clase o esa variable a pronosticar. Y además se hace una separación de la data. Y aquí pues vamos a ver clasificaciones y vamos a ver algo de, no, ojo, que no se malentiendan, no son regresiones. Sí vamos a ver que es la parte básica, el modelo matemático de una regresión, pero es pronosticar valores continuos. A eso significa, ¿no? La parte del reforzado es básicamente enfocado en tomar decisiones basadas en experiencias previas, son acciones basadas en experiencias. Entonces hay de manera interna un sistema de recompensas donde va a haber una puntuación, es como cuando juegan, ¿no? Los juegos de estrategia, por ejemplo. Si derriban ciertas murallas, les da una puntuación. Si logran derribar algo, pues ahí van acumulando, ¿no? Y si no, pues también les van quitando, simplemente no van teniendo la puntuación adecuada. Entonces es como una especie de estímulo, ¿no? Entonces, se utiliza ¿para qué? Para problemas complejos de decisión. Esta es la aproximación más cercana
a sacar modelos que nos ayuden a sacar la parte de la prescripción. ¿Por qué? Porque basado en ciertos eventos, ciertas acciones, podemos ver si fue útil o no. Si fue útil, pues le damos un, pues, si es una bandera, pues le damos unos, ¿no? Aciertos. Caso contrario, les damos ceros. Cuantos más unos haya tenido esa acción, pues va a ser la mejor acción. Estamos hablando de la acción optimizada sobre una serie de acciones. Entonces, para ese tipo de escenarios se está utilizando el aprendizaje reforzado. El profundo pues también tiene sus propias características, tiene una serie de formas de cómo utilizar esas redes separadas en varias capas. ¿Para qué? Para tratar la información. Se pueden hacer agrupaciones, se pueden hacer clasificaciones, se pueden hacer pronósticos de valores continuos, en fin. Es otro de los enfoques que también es bastante útil. Espero llegar hasta aquí por el tiempo, ¿no? Con ustedes. Entonces aquí les pongo de manera ya un poquito más explicada sobre en qué consiste el aprendizaje no supervisado. Es lo que ya les mencioné. Trabajar con datos que no están etiquetados o preetiquetados. Se trabaja sobre la estructura oculta de la información. Y pues patrones son diversos los que podemos sacar. Uno de los más significativos es, por ejemplo, en forma de reglas. Y los vamos a ver aquí, va a ser uno de los primeros algoritmos que vamos a revisar. Por ejemplo, los sistemas de recomendación, ¿no? Basados en reglas. Esos sistemas de recomendación que hacen, pues identificar una serie de patrones que están ahí acumulados. Si hablamos de información transaccional, pues está todas las, no sé, lo que hace Netflix, ¿no? ¿Cuántas películas vio el usuario Luis, ¿no? Durante la semana? Y ahí tiene el registro de Luis. Vio 3 películas con tiempos distintos, ¿no? 3 días diferentes. Luego viene el registro de Guillermo. Guillermo también vio otras 2 películas y así. Somos usuarios, estamos suscritos a esa plataforma. Entonces, ¿qué hace? Pues se toma la información, esa información para empezar a cuantificar, por ejemplo, qué tiene en común Luis con Guillermo, ¿no? O Guillermo con Luis. Si vieron alguna película en particular durante esa semana, si hay o no coincidencias. Entonces, podemos hacer toda una segmentación, primero un análisis de esa data transaccional para luego identificar los patrones más frecuentes. ¿Qué se vieron más en la semana? ¿Cuáles fueron las películas más vistas? Y sobre esas películas más vistas, cómo utilizar un sistema de recomendación, ¿no? Pues los vamos a poner, ¿no? Así como nos manda Netflix, a veces un correo electrónico, dice, pues, nueva, o películas más vistas de la semana, o nuevo estreno, ¿no? O estreno más visto. Es porque se ha hecho un análisis interno y lo que hacen es empezar a dar a conocer a sus usuarios. ¿Para qué? Para que sigan siendo usuarios, no abandonen la suscripción, ¿no? O inclusive ver como recomendación. Entonces, en banners de publicidad o simplemente entras a alguna otra página o algún otro sitio y lo primero que ves es alguna sugerencia, ¿no? Si es Netflix, te ponen Netflix y las películas más vistas de la semana. Suscríbete hoy, ¿no? Con un descuento de tanto. Entonces ahí nos dice, ok, usuario 1 vio los usuarios vieron esta y estas películas en ese orden o viceversa, ¿no? Entonces, para eso sirve, simplemente para analizar lo que se vende en un comercio. Entonces, para sacar ese tipo de reglas. Trabajamos en tratamiento médico también, para ver de una serie de usuarios, de 100 usuarios, perdón, pacientes, qué tratamientos han recibido y cuáles son los que se han repetido más y si han sido no tratamientos pues, adecuados ante cierta enfermedad. Entonces, para eso podemos sacar. Entonces, va a haber ahí un antecedente y un consecuente. A ese tipo de patrones me refiero. ¿Para qué? Para armar estos sistemas de recomendación. Entonces, en lo no supervisado partimos de una acumulación de data. Se aplica uno o más algoritmos. Y luego, con este algoritmo, pues identificamos que aquí de manera
esquemática o gráfica, pues podemos pensar cada uno de estos elementos de aquí, cada uno de estos colorcitos, pues son vectores de información, unos con ciertos rasgos, que de manera aquí gráfica, pues los podemos identificar, ¿no? Los hexágonos de los cuadrados, de los triángulos, pero en información acumulada no es así. Entonces la idea es, a través de uno más algoritmos, empezar a identificarlos, separarlos, darles un sentido, para que luego nos diga, ok, los que se parecen en forma de esfera, o perdón, en forma circular, son estos, en forma triangular son estos, hexagonal y así sucesivamente, ¿no? Entonces, automatizar esa segmentación para no hacerlo de manera manual. Y luego pues, darle un entendimiento, una descripción, y luego ponerlos en producción, ¿no? Si estamos hablando de los sistemas de recomendación, pues partimos de la información transaccional, aplicamos los algoritmos o el algoritmo y empezamos a identificar esas reglas, esos patrones en forma de reglas. Y luego esas reglas, ¿dónde las vamos a utilizar? Las vamos a utilizar en un sistema de recomendación, como hace Amazon, ¿no? Con sus ventas cruzadas, con sus ventas donde buscamos un producto, eso se almacena la información, se vincula esa información a nuestra cuenta personal de Facebook o Google que estemos utilizando, esté vinculado con el navegador. Entonces lo que hacen es, no pasan ni 5, 10 segundos si hacemos otra búsqueda o seguimos ahí en la misma página, abajo nos sale un banner de publicidad. Dice, otros usuarios también, o sea, nos recomendaron, estamos buscando un libro sobre inteligencia, pues nos aparece ahí. Otros usuarios recomiendan también los siguientes libros y aparecen las otras opciones. O simplemente salimos de ese navegador y nos vamos a la red social a la que estemos utilizando. Por ejemplo, si es con la misma cuenta de correo, el de Facebook, nos aparecen los banners de publicidad, ¿no? Hay como publicidad intermedia, publicidad inicial. Nos salen en esas, ¿cómo se llama? Publicidad dirigida. Los libros que acabamos de buscar, ¿no? También existen estas opciones, o también existen. Entonces, ¿qué busca? Pues que el cliente siempre compre más, que el usuario esté ahí. Entonces, le dé clic, lo invita, casi lo incita a que le dé clic para revisar con anuncios llamativos, con anuncios que capten la atención para darle clic y luego seguir. Entonces, nos conduce a su página y en la página probablemente vamos a encontrar algunas sugerencias, promociones, algún descuento, en fin, ¿no? Entonces la idea es tener al cliente, al usuario cautivo la mayor cantidad de tiempo posible. Cautivo en el sentido que compre más, que compre, ¿no? Buscamos algún producto en particular, abajo nos sale como los combos, ¿no? Nos dice, los usuarios también compraron, si buscamos unos tenis o, no sé, ropa deportiva, abajo nos dice ropa deportiva y más, ¿no? Inclusive, sí, en algunos casos he visto que ponen descuentos. Si compras 2 productos, un descuento de tanto, ¿no? El 10-15%. Entonces, aparentemente, pues es un buen descuento, una buena promoción, pero pues es una venta masiva mayor para ellos. Y eso pues representa ganancias. Entonces, eso sería con respecto al aprendizaje no supervisado, simplemente separar perfiles, ¿no? Clientes, usuarios, recursos humanos, aptitudes, habilidades. Fraudes también, seguridad, pues en fin, tipos de fraudes, eso es lo que se busca. Y en el aprendizaje supervisado condicionamos el aprendizaje a través de una variable, se llama clase, o variable dependiente, depende de otras, depende de las demás. Y pues básicamente es pasar de lo descriptivo a lo inferencial. ¿Para qué? Para sacar algún pronóstico, ¿no? Un tratamiento médico, por ejemplo, o un diagnóstico. Entonces tenemos una serie de condiciones sobre un paciente en particular y una lista de pacientes. Entonces vemos que con respecto a ese diagnóstico, por ejemplo, de casos de COVID, ¿no? Si tuvo ciertos antecedentes, ¿no? Se llama comorbilidad, grupo de variables, podemos analizar si pues, tuvo o no COVID-19. Entonces, queremos analizar nuevas poblaciones, nuevos usuarios. Entonces, le capturan la data al usuario, perdón, al paciente, le hacen el registro como la hoja clínica que les mencionaba el médico, ingresan, ¿no? ¿Tienes diabetes? No, sí. ¿Tienes hipertensión? Y así una serie
de condiciones. Luego pasan a los síntomas. Tos, fiebre y demás, ¿no? Algunos van a aparecer como banderas, como sí, y otros como no, porque no ha presentado, por ejemplo, tos aguda, ¿no? Tos severa, simplemente fue malestar en la garganta, lo que sea. Entonces hay una serie de condiciones, una serie de variables. Entonces sobre eso, al final hay una variable, o antes o después va a haber una variable sobre cuál se va a hacer el pronóstico. Me refiero a la variable clase, que va a ser el diagnóstico final. Entonces, muchos de esos, de ese histórico que estamos analizando van a ser sí, o sea, si tuvo COVID o no tuvo COVID, ¿no? Entonces, sobre eso, pues condicionamos el aprendizaje. ¿Para qué? Para que cuando ya obtengamos el modelo, ingresemos los datos de esos nuevos pacientes que vienen sin necesidad de pasar por una prueba, por ejemplo, y registramos, ¿no? Todos los antecedentes. Y ejecutamos la herramienta. Y le decimos, con base a los antecedentes, pues sí, probablemente es COVID. Podemos poner con cuánto de eficiencia y con cuánto de precisión está haciéndose ese diagnóstico. Y es el médico quien finalmente determina si le manda a hacer una prueba para reafirmar lo que se acaba de obtener, ¿no? Y así puede funcionar en tantas otras enfermedades, sobre todo en casos de cáncer se ha vuelto una herramienta muy, muy útil en los diferentes tipos de cáncer, ¿no? O simplemente el clima, pronosticar el clima en función de data y información histórica. Entonces partimos de datos que van a ser matrices para nosotros, se hace la separación en función del algoritmo que se va a utilizar, y pues después el algoritmo procesa la información y obtenemos ya sea pronóstico de un valor continuo, simplemente una clasificación. ¿Qué hacemos? Separamos, ¿no? Los rojos de los verdes y los de morado, por ejemplo. Aquí estamos hablando de una clasificación múltiple. Tiene tres etiquetas, 3 valores. Entonces, vamos a ir abordando algunos algoritmos de ese tipo. ¿Cuáles? Pues empezaremos por el más básico, basado en modelos matemáticos de tipo regresión, para luego pasar a árboles. Veremos máquinas de soporte de vectores también. Y pues así vamos viendo otras opciones. El reforzado, pues básicamente aquí hay prueba y error. Entonces va a haber modelos que van a aprender basados en ensayos o entrenamientos y se van a cuantificar los aciertos, pero también se van a cuantificar los errores, ¿no? ¿Se ha trabajado en entornos simulados? Sí, sobre todo en los videojuegos. También aquí y luego se está extrapolando pues, a escenarios más reales, donde, por ejemplo, si se toman ciertas decisiones, se empiezan a registrar las decisiones y esas decisiones pueden servir para tratar de pues, mejorar y tomar las acciones más acertadas, ¿no? Sobre un contexto específico. Entonces, aquí siempre va a haber como una condición que pudiera ocasionar que no siempre se cumpla. Un acierto, que es el ambiente, es el entorno, que también se tiene que cuantificar. Pero si hay una condición que aparece y que no se tenía contemplado, pues nada, tenemos que volver a redefinir el modelo y reentrenar. ¿Para qué? Para ir depurando y hacer cada vez que este agente o este dispositivo o este sistema sea más pues aprenda más y tenga más aciertos. Hasta cierto punto que sea inteligente, ¿no? Y lo que se busca es maximizar el rendimiento. Entonces, en forma de recompensas, ¿no? Ante mayor acierto, pues mayor puntuación. Es esto. Hay algoritmos, son variados, también que se tienen aquí. Simulación Monte Carlo fue uno de los primeros que se utilizó, cadenas de Markov. Q-Learning es otro que se está utilizando. No es básicamente eso, cuantificar acciones basadas en estímulos y errores. Y se ha explotado muchísimo en los videojuegos este tipo de entornos, por lo que es un entorno simulado. Luego, el aprendizaje reforzado parte igual de información. Aquí sí, ciertamente podemos trabajar con datos inclusive sin procesar. Entonces, hay una entrada, recibe un dispositivo, un sistema, le vamos a llamar un agente, selecciona el mejor algoritmo o el algoritmo con el cual está implementado, saca una acción, saca una respuesta. Esta respuesta puede ser
condicionada por un factor, por el entorno, y si hay acierto, pues le damos una puntuación, si no, una penalización, y luego sigue retroalimentándose. Entonces, termina la simulación, termina el entrenamiento en un tiempo T, pasó de un tiempo T a un T1, y vemos la puntuación. ¿De cuánto fue los aciertos y desaciertos? Entonces, si hubo más aciertos, pues que es una acción válida, es una acción optimizada hasta cierto punto, y luego lo podemos comparar con otras acciones y así empezar a tener cada vez modelos con acciones con un rendimiento máximo, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, algoritmos me refiero a esto. Estaba el método de Monte Carlo, que se basa en la simulación, tiene un enfoque probabilístico, los métodos heurísticos también, los de Monte Carlo, y en fin, aquí hay una serie de condiciones. Si me da tiempo, vamos a ver el de Monte Carlo, que es una simulación. Bien. El profundo, pues no es más que utilizar los conceptos de redes neuronales, pero desde un enfoque más específico, que es dividir en una serie de capas intermedias. ¿Para qué? Para procesar mejor información. Aquí hay una serie de arquitecturas que son utilizadas en formas de redes neuronales profundas. Entonces están las de creencias, las de recurrentes, las convolucionales, y esto sigue creciendo, ¿no? Y hace no mucho que leí, me refiero por el trabajo de tesis de un estudiante, pues de cómo están desplazando a las convolucionales otro tipo de enfoques que también utilizan redes neuronales profundas. Me refiero a los transformadores, ¿no? Entonces, pues ese es el camino que hay. Entonces, se han utilizado con éxito en varios problemas, sin duda. De hecho, eso es lo que lo ha hecho interesante a la inteligencia artificial también, en algunos campos más que otros, sobre todo en reconocimiento de voz, en el tratamiento de lenguaje natural, análisis de imágenes y otras aplicaciones más. Entonces, a eso me refiero. Por ejemplo, hay una entrada, dividen la información, inclusive los llegan a combinar para luego sacar modelos basados en estos objetos de manera refinada, ¿no? Y esto está separado en varias fases, en varias capas. Y dentro de eso pues hay un funcionamiento matemático, se llama como parámetros y hiperparámetros, las funciones con las cuales va a ser tratada la información. Y funciones me refiero a, son modelos matemáticos, son funciones matemáticas. Gran parte de los algoritmos de aprendizaje tiene su fundamentación en bases matemáticas. Unos menos complejos que otros, pero todas, por no decirle. Digo, la mayoría es por no decir todas. Entonces, las iremos viendo. Y el aprendizaje mixto, pues no es más una combinación entre algunos de estos tipos de aprendizaje. ¿Y por qué se utilizan las combinaciones? Pues es tan simple, ¿no? Por ejemplo, para pasar de lo descriptivo a lo inferencial, simplemente trabajar con lo profundo y buscar un sistema de recompensas como reforzado. Entonces hay una mezcla, hay crear ya no modelos de un solo tipo de aprendizaje, sino modelos híbridos que se combinen varios o dos o más enfoques. Para eso es. Listo. Entonces aquí les voy a dejar una primera tarea, ya les dejé un primer ensayo. Van a hacer una clasificación, van a sacar una taxonomía. Pueden utilizar un cuadro, pueden utilizar un mapa mental, un diagrama, ustedes elijan el esquema que más les favorezca o que se entienda mejor. Y lo que van a hacer es, van a hacer una clasificación de todos los algoritmos que encuentren comúnmente utilizados en el aprendizaje automático. En todos estos aquí, en estos cuatro, ¿no? En todo esto. Entonces van a poner ahí en un cuadro, en un mapa mental, cuáles son esos algoritmos en el aprendizaje supervisado, cuáles son esos algoritmos más utilizados en el no supervisado, en el reforzado, en el profundo. Eso es lo que van a hacer. Entonces van a tener cada tarea o las tareas, o las asignaciones en general que les deje, pues van a tener como una semana de tiempo para que se organicen. Pues va a ser para el martes siguiente. Va a ser en una página, no más, y pongan su nombre en cualquiera de los extremos.
Entonces, ¿qué esperaría ver? Si van a hacer algún diagrama de este tipo, pues nada, parten del término y empiezan a separar. Y dentro de las actividades que se hacen dentro de estos tipos de aprendizaje, pongan los algoritmos mayormente empleados. ¿Cuántos algoritmos? Todos los que encuentren, ¿no? Tampoco me pongan un solo algoritmo por cada tipo de aprendizaje, pues extiendan. Hagan una revisión que hay en la literatura y sobre eso para que todos hablemos de estos algoritmos después a medida que vayamos desarrollando las clases. Aquí les pongo esto a manera de ejemplo. Por ejemplo, en clasificación desde el punto de vista supervisado, están las máquinas de soporte de vectores o soporte vectorial. Y para valores continuos, por ejemplo, está la regresión lineal, ¿no? General o simple. Uno de ellos, pero aquí hay una lista amplia. Lo mismo pasa para los no supervisados, ¿no? Para hacer clusterizaciones, K-means, C-means y hay otras más. Entonces, esto es solo manera de ejemplo. Y pongan para las otras también. Ojo, nada más les estoy pidiendo un mapa mental donde mencionen los algoritmos. No es describir cada uno de los algoritmos. Es que mencionen, que hagan como una búsqueda y una taxonomía, una clasificación de los algoritmos que hay. ¿Sí? Entonces, eso lo harían para el martes siguiente. Con respecto a esta asignación, ¿tienen alguna duda? Creo que por el momento no, profesor. ¿No? Ninguna duda. Bueno, entonces esto va a estar en la bitácora para que también lo desarrollemos. Está para el 24 de febrero, ¿no? Entonces, si no tienen dudas o comentarios, por hoy voy a dar finalizada la clase y nos vemos el jueves. Hasta el jueves, profesor. Hasta luego. Aquí ya la tenía. Hasta luego, profesor. Profesor, Sí. tenía una pequeña duda, ahorita que recordé. Por ejemplo, las tareas, los ensayos y los reportes, bueno, veo que hizo carpetas de cada alumno. ¿Ahí las vamos a subir o cómo? Sí. No estuviste en la primera clase, ¿verdad? No. Ok. Sí, es algo que luego los que tengan dudas, les tengo que poner inclusive el video de cómo sería el proyecto o un ejemplo de cómo presentarían su proyecto final. Nada más recuérdenme en una de estas sesiones que tengamos oportunidades. Claro. Entonces les decía que vamos a gestionar todo el contenido de la asignatura en esta carpeta. Va a haber una de las presentaciones prácticas que en su momento cuando veamos la parte de los casos. Material de apoyo son las lecturas y algunos otros elementos que yo les pudiera ir subiendo con el paso del desarrollo de las clases. Y aquí está. La asignación de estudiantes es una carpeta individual en el que ustedes van a subir sus tareas, ¿no? Por ejemplo, cualquiera de estos. Aquí van a estar los ensayos, van a ser 2, los reportes de lectura que van a ser 6, 2 por mes. Ya les puse fechas también. Aquí van a estar los reportes de práctica que van a ser, no me acuerdo si van a ser 16, 18 prácticas, ¿no? Entonces, conforme vayamos justificando el tiempo. Y luego aquí están las tareas, aquí es donde van a subir las tareas con respecto a las fechas indicadas, ¿no? Luego yo hago las revisiones, hago un corte cada cierto tiempo para ver quiénes subieron la tarea y a quiénes les falta. Entonces, esa es la forma de trabajar. Y finalmente, cuando les pida avances de sus proyectos o los proyectos finales, van a ponerlo aquí. Igual van a hacer una carpeta con sus respectivos apellidos y nombres. Y van a poner avance 1, avance 2. Les voy a pedir al menos 2 avances intermedios y luego el proyecto final, que sería pues, el término del semestre. Muy bien. Sí, de acuerdo. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, profesor, pero nada más del, ¿cómo se llama? Del ensayo. A ver, es que ya lo hice en látex, pero bueno, chequé en YouTube y bueno, a mí se me pone como el texto como con líneas rojas, como si en el Word fueran como error. O sea, todo el texto se me pone así y vi que en algunos videos así también se pone, pero o sea, eso cuenta como un error, porque o sea, ya revisé bien la ortografía y no hay ningún error. O sea, en general todo lo subrayo. Pero dices dentro donde codificas, ¿verdad? Ajá, donde dice, no sé, encabezado, bueno, texto, o sea, no sé, desarrollo. Sí, no hay problema.
Pero cuando generas el PDF, pues ya te sale... Ah, sí, sale completo, se hace bien, pero ajá, como leí en la rúbrica que decía que errores o como fallas ortográficas, o sea, lo que sea, dije, a lo mejor si toma como el main como con esos errores, no sé si eso era malo. No lo va a tomar. Está saliendo de eso por el componente del idioma. Pero de hecho, lo único que te voy a pedir pues, es el PDF y el punto text. Y en el punto Ah, ok. text yo no reviso si está en español o inglés. Ah, ok, gracias, sí, no quería saber eso, Vamos si a no revisar, pasaba como error. vamos a revisar el PDF solamente. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, pues nada, les deseo un excelente día y nos vemos el jueves. Saludos a todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.